Práctica 5, ¿vos tenías alguna duda? A ver, Sí, vamos. por ejemplo, en el D de del primero, digo. Sí, acá. Sí, Bueno, la asíntota vertical es un cuarto, ¿no? claro, la recta Bueno, x igual a un cuarto, exacto, porque igualás sí, a cero el denominador. claro. Claro. Después yo hice para sacar acá está el error que yo encontré, que me da no sé si lo hice mal yo. Dice, calcule los valores de x para los cuales x es mayor o igual a 1, Sí, ¿sí? Bueno, en el resultado está un cuarto y está el intervalo cerrado. sí. A ver. Dice, a ver si lo encuentro en los resultados. Sí, dice menos infinito a menos 2 a un menos un medio, unión, un cuarto cerrado. Y yo ahí puse abierto, pero no entiendo por qué está cerrado, porque en realidad un cuarto no está. A ver, ¿qué opina el resto? Vamos, voy ahí hacia abajo. La respuesta, voy a ver, ¿eh? Vos decís el uno. Acá, esto. Ahí, claro. Ese un cuarto que está en intervalo cerrado, ¿no tendría que ser abierto? Ah, puede ser, a ver, ¿qué opina el resto? A ver, estamos mirando, puede ser un error, ¿eh? De la guía, sí, sí. A ver, ¿qué opina el resto? O no, bueno, tenemos que ver, ¿eh? Yo cuando resuelvo la inecuación acá, el procedimiento, ¿no? A ver, voy a esto. Está bien que lo preguntes, ¿no? Porque puede haber un error en la respuesta, que nos pasa a veces porque mm, cuando lo descubrimos, después no lo corregimos y queda así por los siglos de los siglos, ¿no? Pero ante la posibilidad, ¿no? de que uno dude, ¿qué conviene hacer acá? Sobre todo para ver el resultado también, ¿no? Para arrancar el ejercicio, que eso está permitido. ¿Qué era lo que hacíamos siempre? Lo vamos a resolver igual, ¿eh? Graficar. Graficar, claro. Eso es Ujú. muy importante, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a hacer el gráfico, ¿eh? Capaz que con el gráfico podemos responder a tu pregunta. Vamos a abrir GeoGebra. Eso es importante, porque el gráfico me ayuda, sobre todo cuando igual ustedes están en contacto y lo que no puede responder uno lo responde el otro, bueno, igual me pueden preguntar obviamente, ¿no? Pero yo digo, en esa situación donde uno está solo resolviendo, es importante que uno vea, ir verificando, ¿no? Y las verificaciones son simples de hacer. En general, eh, gran parte de lo que uno resuelve después lo puede verificar de una u otra manera. Eso es importante, que se acostumbren a verificar resultados de diversa forma, ¿no? Mirá, acá tenemos, vamos a ingresar la función, ¿no? Es igual, están viendo el GeoGebra, ¿verdad? Sí. 3x dividido 2x menos un medio. Ahí está. Y me preguntan los valores para los cuales la función es mayor o igual que 1, ¿no? Esa es la consigna, ¿sí? O sea, a mí lo que me preguntan es esto. Los valores x para los cuales la función es mayor o igual a 1. ¿Cómo lo podría representar gráficamente eso, o visualizar? ¿Qué podríamos hacer en el gráfico? Eh, Sin miedo. ¿Sí? O sea, yo quiero saber en qué intervalo se ve la gráfica, ¿no? La gráfica está por sobre la recta, arriba de la recta. La recta de ecuación x igual a un cuarto es la asíntota vertical, ¿verdad? Entonces yo quiero saber a partir de qué puntos, o sea, en este caso referido a x, ¿no? La gráfica está por arriba de la recta igual a 1.
o eventualmente que la toque, porque es mayor o igual. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Pasa que yo eso no lo sé buscar acá. Hago la inecuación, resuelvo la Sí, inecuación. sí, sí, hacelo, sí, sí. Sí, sí, yo acá, bueno, lo voy a hacer con GeoGebra, ¿eh? Sí. Pero eso, o sea, la idea es que lo hagas analíticamente, ¿está bien? A ver, si me da esto acá, no sé por qué no me lo marcamos. Tenía que marcar, ahí está, Un eso. cuarto Ahí está, ¿ven? Este es el punto. menos un. Este punto tiene Claro. abscisa menos un medio, ¿no? Sí. Este punto tiene abscisa menos un medio, ¿ves? Entonces, ¿dónde es mayor o igual a 1? De menos infinito a menos un medio, ¿no? Incluido el menos un Claro, medio. pero no está incluido ahí. ¿Cómo? Claro. ¿Sí? No está incluido porque hay una asíntota. Ah, no hay una asíntota. Claro, acá sí, porque es mayor o igual a 1. Unión desde un medio, pero un medio no lo pongo, lo tengo que poner abierto, un medio, ¿por qué? Porque en un medio la función no está definida. ¿Se entiende? Si yo tengo que dar la respuesta es de menos infinito a menos un medio, ¿no? ¿Está? ¿Sí? Unión de un cuarto, no creo que lo dije mal, un cuarto sería. De un Un cuarto cuarto. abierto a más infinito. ¿Sí? Claro, eso, pero ahí está cerrado en la respuesta. No, 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 por eso, es un error de la respuesta. A ver, espérate. Espérate que ya lo... Sí, sí. Bueno, qué bueno que lo pudiste detectar, porque a veces aparecen esas cosas. Porque tenés. Era este, ¿no? Claro, acá el error es que en menos un medio es cerrado y en un cuarto es abierto. Acá está el error, ¿eh? Ahí está el error. Sí, 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 es un error de la respuesta. ¿Eh? Estamos al margen de que después uno lo haga analíticamente. Ahora lo hacemos analíticamente. ¿Eh? Sirve como repaso. ¿No? Ahora lo hacemos. ¿Se entiende? ¿Dónde está el...? Es un error de la respuesta. Son cosas que nos pasan, que a lo largo del tiempo sabemos que está el error en clase y no lo editamos. Entonces queda así y se va propagando y siempre nos pasa lo mismo. ¿Se comprende, no? O sea, Sí, a ver. sí, sí. No, es que yo como estoy estudiando, capaz que lo veo y pienso que estoy equivocada yo, pero no me No, molesta que no, esté mal. O sea, me hace pensar un rato más. no, no, pero suele pasar eso. Sí, sí, sí. Ahora, lo que podemos hacer, inclusive, es más, ya que estamos con las herramientas, ¿no? Informáticas. Podemos esto resolverlo con derive, porque derive me resuelve la inecuación también, ¿eh? Yo ahora lo voy a compartir acá. Que esto es importante también tenerlo en cuenta. Se ve ahí, ¿no? Si yo ingreso 3x dividido. Están viendo ahí la línea de comando, ¿no? ¿Se ve ahí? Sí, sí. 2x menos un medio. Todo esto es mayor. A ver, esperen que encontramos acá. El mayor. A ver, si lo puedo escribir acá. Mayor o igual a 1. Ahí está. Entonces tengo resolver la expresión algebraicamente. ¿Ven? De menos infinito a menos un medio, incluido menos un medio, unión un cuarto más infinito. Acá lo corroboro, efectivamente, que lo que resolví lo hice bien. ¿Se entiende? Esto es importante. Claro. Ahora, la idea, uno lo puede hacer analíticamente, ¿no? Resolver la inecuación. Ahora lo hacemos en el papel. ¿Se entiende? Bueno, esto es importante, se los tiro así como cosa interesante. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver la inecuación? Vamos a hablar del papel. ¿Eh?
Vamos a poner acá la camarita. Y vamos a hacerlo. Miren que anclamos la imagen acá. Bueno, ¿cómo planteamos esto? A ver. ¿Cómo queda esto? Es hacer, entonces, era 3x sobre 2x menos un medio mayor o igual a 1. ¿Está? ¿Cómo hacíamos esto para ir resolviéndolo? Esto es tema de elementos básicos, me parece. Lo han trabajado en elementos básicos, seguro. Restando el Pasó 1. el 1, pasó el 1. Claro, o sea, ¿por qué me conviene pasarlo restando, no? Porque pierdo soluciones, si no. O sea, yo no puedo pasar esto multiplicando para allá. O sea, a ver, poder puedo, pero tengo que tener en cuenta las dos posibilidades. Si es positivo, no cambia el sentido de la desigualdad, o si es negativo, sí cambia. Después no lo resolvemos de esa manera, pero lo planteamos. Y esa es otra forma de resolver la inecuación. Ahora, yo de esta manera, ¿qué hago entonces? Acá. Denominador común, ¿no? 2x menos un medio. Entonces me queda Sí. 3x menos todo esto, ¿no? ¿Está? Eso se entiende, ¿no? Porque es como si tuviese uno como denominador. Entonces me queda 3x menos 2x más un medio en el numerador. ¿Está bien? ¿Sí? O sea que queda x más un medio dividido 2x menos un medio mayor o igual a 0. ¿Está bien? Y acá viene la cuestión, ¿no? Para que una división sea mayor o igual a 0, ¿qué tiene que pasar? Tienen que ser los dos positivos o dos negativos. Claro, lo que pasa es que cuando hay un mayor o igual, puede ser el numerador mayor o igual a 0 y el denominador estrictamente mayor a 0, porque si yo pongo igual a 0, estoy en el horno acá, ¿no? O bien, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Esperen que lo corremos así, queda mejor. Yo escribo Que grande. sea menor a 0, menor o igual a 0. Claro, o sea que me quede x más un medio, ¿no? Menor o igual que 0, y, lo sigo acá en la otra hoja, ¿no? 2x menos un medio, ahora corro la cámara, Menor a 0. menor que 0. ¿Estamos? Así quedaría. ¿Se ve ahí? Bueno, esto es intersección, el i, y esto es unión. Entonces hay que resolver. Estas son inecuaciones muy sencillas, me queda x mayor o igual que menos un medio, intersección. Bueno, acá queda 2x mayor que un medio, ¿sí? Hago un paso más abajo, siempre hay que ir en forma ordenada, ¿no? Y despejo x. Acá como este número es positivo, no cambia el sentido de la desigualdad. O sea que por un lado tengo esto que analizar. Por otro lado tengo esta otra parte. Tengo x menor o igual que menos un medio, intersección. Y acá queda 2x menor que un medio. ¿Está bien? Esperen que me fui ahí. Ahí está. ¿Sí? O sea, queda x menor o igual a un medio, intersección, x menor que un cuarto. ¿Sí? Y ahora veo los resultados, ¿no? Acá es intersección en cada caso. Entonces yo tengo intersección, ¿no? Tengo los mayores que menos un medio y los mayores que un cuarto. Si este es el origen, no sé, si supongo que el menos un medio está acá,
y que el 1/4 está acá, perdón. ¿Sí? Acá voy a tener entonces, de -1/2, incluido el -1/2, en adelante, ¿no? Y tengo los x mayores que 1/4, sin incluir el 1/4. ¿Está bien? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la intersección? Acá hay un Un agujero. cuarto más infinito. 1/4 abierto más infinito. ¿Se entiende? ¿Se comprende esto? Porque son los puntos que verifican ambas condiciones. Acá hay un i. ¿Sí? Acá, en esta otra parte, tengo, lo que pasa es que uní las hojas para que se vea mejor. Tengo el 0 ahí. Supongo que acá tengo el 1/4, ¿no? Y acá tengo el -1/2. Son los x menores que -1/2, incluido el -1/2, ¿no? Porque es menor o igual. Y los x menores que 1/4, sin incluir el 1/4. ¿Cuáles son los puntos comunes? De menos infinito a -1/2, pero cerrado, ¿no? De -1/2. Menos infinito, -1/2, pero cerrado. Ahora lo escribo grande. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, me quedó. ¿Ven? ¿Se ve ahí? Esta inecuación quedó este intervalo. Ese intervalo quedó. Esta otra, ¿ven? Los puntos en común son estos, los del doble rayado. ¿Está bien? Es de menos infinito a -1/2, pero cerrado ahí, a -1/2. ¿Qué fue a lo que llegué resolviendo? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, son conjuntos disjuntos, es la unión. Por eso queda la unión de los intervalos. O sea, para mí, entonces, la solución, el conjunto de solución de la inecuación es, entonces, de menos infinito a -1/2, cerrado, unión 1/4 a más infinito. ¿Está bien? El error estaba ahí en el intervalo que, bueno, uno a veces se equivoca. Acá era, yo había puesto la solución, o estaba puesto ahí, porque eso lo hicimos con otro profe, abierto acá y cerrado acá. ¿Está? Pero bueno, ahí está el problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Fíjense las maneras que tenemos de ir verificando, porque uno, cuando lo tiene que resolver, uno lo hace así. O sea, en realidad, lo que uno tenía que hacer es esto, todo eso, es lo que uno tenía que hacer. Pero tenemos múltiples formas de darnos cuenta, porque yo de la gráfica lo saco, ¿no? Y después tengo, si quiero, el derive, o cualquier otro programa que ustedes tengan para resolver ecuaciones o inecuaciones. Por eso es importante que uno maneje esos programas, porque es una manera de corroborarlo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto me interesaba hacerlo así desarrollado en detalle para que comprendamos la manera de ir trabajando. ¿Puede mostrar el gráfico? Sí, sí. Profe, ¿Cómo se ve esto? A ver. antes de seguir, quería preguntarle algo. Sí, sí, sí. Con el ejercicio que había hecho, la clase pasada creo que habíamos hecho uno parecido, que en esa ocasión sí habíamos pasado el denominador multiplicando hacia el otro lado. Sí, bueno. Y yo no sabía si decirle esto que mencionó usted de elementos básicos, que Sí. si pasábamos Mira, qué bueno multiplicando que... el denominador, podíamos perder soluciones. No sabía si decirle eso, porque yo la No. puse el año pasado y quizás no me acordaba bien, pero Sí. ahora que lo volvió a mencionar, sí, o sea, no sé No, qué hicimos la clase pasada no te perdes soluciones. y Te digo por por qué lo qué. hicimos. Porque vos, por ejemplo, si vos haces esto, lo pasás multiplicando, voy a poner expresamente el 1, ¿no? Qué bueno que lo preguntaste. Si yo hago esto y no cambié el sentido de la desigualdad, es porque
lo que pasé multiplicando el denominador es positivo. ¿Está bien? Sí. Ahora, yo tengo que resolver esto, no lo vamos a hacer por una cuestión de tiempo, ¿no? Vos tenés que resolver esto. Es muy fácil esto de resolver, ¿eh? Son ecuaciones muy sencillas. Sí. Bueno, yo digo que no lo voy a decir, después lo hago, ¿no? Claro. No, porque la cosa hay que explicarla, porque si no después queda ahí en la nebulósica, como decía Carlito Balán. O sea, acá queda entonces x mayor o igual que menos un medio, y acá queda, bueno, lo hacemos directamente, ¿no? Queda x mayor que un cuarto. ¿Ves? Esta es una. O la otra. O sea, si yo, partiendo de acá, ¿no? Yo hago esto. Lo paso multiplicando. Perdón. Pero lo que pasé multiplicando es negativo. O sea, con esta suposición, ¿no? ¿Qué pongo acá? ¿Cómo pongo la desigualdad? Para el otro lado. Claro. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces me queda, si hacemos el procedimiento, ¿no? Me queda entonces x menor o igual que menos un medio y x menor que un cuarto. Me queda esto otro. Después hay que hacer la unión de los dos. Es lo mismo que acá. Fíjate que, es más, quedaron las mismas inecuaciones. Si vos lo ves acá. Perdón, ¿eh? Sí, quedaron las mismas inecuaciones. Espérate que perdí la otra parte. Bueno, esto es un... Bueno, acá había otra parte, que no sé dónde miércoles la puse. Acá está. ¿Ves que quedó lo mismo? Quedó exactamente lo mismo. Son dos maneras de resolver... Perdón, ahí. Me quedó esta y esta. Y después la unión. Exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta? Lo resolvés como te sea más simple. Te vas a perder soluciones. Bueno, va a quedar resuelta, te va a faltar una parte, si vos te quedás con esto. Y ese es un error conceptual. Porque uno dice, bueno, lo que está dividiendo lo paso multiplicando. Está bien, pero cuidado, porque acá no sabemos el signo. Y no estamos en una igualdad, estamos en una desigualdad. ¿Está? Por eso, al pasarlo multiplicando, si es positivo, por eso uno hace, bueno, con la suposición y siendo esto positivo. O bien, si le cambio el sentido de la desigualdad, y esto negativo. ¿Está eso claro? ¿Sí? Sí. ¿Todos lo ven, chicos? Y es importante que uno también busque otras formas de resolver. Y está bueno también corroborar que llego al mismo resultado, obviamente, ¿no? No es que de una manera llego a un resultado y de otra a otro. Esto es independiente. No me acuerdo quién era que preguntaba de la gráfica, ¿no? Bueno, la gráfica también me lo muestra, porque ¿cómo lo interpreto gráficamente esa condición? ¿Cómo la interpreto? Y en qué intervalo, en qué unión de intervalos, la gráfica está por arriba de la recta y igual a 1, pero como es mayor o igual, vale que también la toque, ¿no? Por eso va a ser de menos infinito a menos un medio cerrado, unión, un cuarto a más infinito, y un cuarto, por supuesto, abierto. ¿Por qué? Porque no pertenece al dominio de la función. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está? Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que haya quedado ahí de cualesquiera de las guías? Igual ya digo, tenemos el jueves próximo. No se queda duda, ¿eh? En el número 2 de la misma guía, profe, Sí. algo que no supe hacer, o bueno. Acá, sí, sí. Vio la intersección con el eje en el B. Sí. La intersección con el eje X. Bueno,
me confunde cuando hay x cuadrado arriba y x cuadrado abajo. Bueno, Porque yo le había puesto que era 2, 0, ¿no? 2 dividido 1, 2, 0. Y en la respuesta aparece también un menos 2, 0. a ver, vamos a verificar, capaz que también en la No, respuesta... no, debe estar bien, porque hay otro caso que pasa algo así y también aparecen Bueno, dos resultados. mira, lo resolvemos. O sea, vamos a hacerlo acá. Me preguntan los puntos de corte con el eje X, ¿no? Esta es la función, ¿no? F de X. Me preguntan, ¿cuándo la función es 0, ¿no? Sí. Esos son los puntos de corte con el eje X. ¿Qué hacemos? ¿Qué ecuación tenemos que plantear? Bueno, yo la había hecho con... Era menos... Ay, que me olvidé. Menos B sobre A. Está bien, pero previo a eso, ¿no? Yo tengo que plantear esto. ¿Sí? Ahora, para que una división sea 0, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? Y tiene que ser 0... El dividendo, ¿no? Sí. El numerador. Claro, R sobre esta inecuación. Esta ecuación, perdón. Vos esta ecuación la resolvés con la resolvente, con la fórmula resolvente, o despejando, como quieras. Ajá. Como quieras. Si como está incompleta, la podés resolver directamente, ¿no? Acá me queda 2, ¿no? Entonces, bueno, cuando saco la raíz cuadrada en ambos miembros, más menos, ¿no? Tengo 2 resultados. Después lo puedo verificar en GeoGebra. ¿Sí? Yo lo que decía es esto, que si yo no me acuerdo de esto, de cómo resolver la cuadrática, así, de esta manera, despejando, ¿no? Y me voy a la fórmula resolvente, vamos a hacerlo acá. Tengo esto, ¿no? Es menos b más menos. Yo tendría entonces, más menos, bueno, acá sería 0, porque b vale 0, ¿no? 0 al cuadrado menos 4 por 2 por menos 4. Sobre 2 por 2. Es lo mismo. Entonces me queda raíz 4 por 4, 16, ¿no? Por 2, 32. Me queda acá raíz cuadrada de 32, más o menos, sobre 4. ¿Está bien? Esto es 16 por 2, ¿no? O sea que me queda más o menos 4, raíz cuadrada de 2, sobre 4. ¿Está bien? Entonces me queda x1, raíz cuadrada de 2, o x2, menos raíz cuadrada de 2. Acá tengo los dos resultados. Llego de la misma manera, lo que pasa es que por ahí es un poquito más complicado, ¿no? O más largo. O algún programa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es lo mismo. Por ahí uno va a esto, cuando la ecuación cuadrática está bien completa, ¿recuerdan? Bueno, íbamos a uno de los dos. O hacíamos la fórmula resolvente o directamente despejábamos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Esa era tu duda? No me acuerdo Sí, quién sí, ya lo Sí. entendí ahora, profe. Bueno, perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿podría ir al trabajo práctico número 4, el ejercicio del punto 5C? ¿Podría hacerlo? Sí, sí. Estamos en el 4, ¿no? Sí. Eh, No, en el 5 están. espérate, en el 5, sí. Espérate que ya vamos al 4, exacto. Aguardame un segundito. 5C. 5C del 4. A ver. Tramo, profe, es tramo. A ver. Espérate. Aquí.
abro el trabajo práctico 4. Ahí estamos, ya lo comparto. Acá está. Bueno. Sí, decime cuál. Me decías de todos estos. Es el ejercicio C, el punto 5, Sí. el C, el que tiene ese. Sí, sí. Bien. ¿Qué es lo que, o Sí, directamente? lo podría resolver, Ah, profe, sí, lo resolvemos. aunque Sí, sea sí. para que tenga un modelo. Sí, Porque sí. Te hizo ruido ahí el cuando valor, vi el módulo. el valor absoluto, sí, eso da miedo, pero hay que perderle miedo, porque no muerde el módulo, ¿eh? No, obvio. No pasa nada. Fíjate. Vamos a copiarlo acá, ¿eh? Espérate que lo copio y ahora comparto pantalla. Está buenísimo, bueno, que vayan resolviendo, ¿no? Porque yo en una época no ponía los resultados, porque a veces un resultado condiciona. Sí. Entonces, eso es toda una discusión, bueno, con colegas, si hay que ponerlo o no hay que ponerlo, qué sé yo. Bueno, después uno lo termina colocando el resultado. Pero la idea es que uno lo pueda llegar a resolver, ¿no? Bueno, ahí está. O sea, si a mí me lo escriben de esta manera, bueno, esto también es tema de elementos básicos, ¿no? Cuando yo tengo módulo menor, si yo tengo, por ejemplo, módulo de x menor o igual a positivo, ¿no? ¿Esto qué quería decir? Que X está entre menos A y A. Exacto, muy bien. Si tengo módulo mayor o igual, es lo mismo, ¿no? Mayor o mayor o igual es lo mismo, ¿eh? Pongo mayor, pero es lo mismo. ¿Qué quería decir esto? Que ahí es mayor. Mayor que A o menor que menos A. Menor que menos A. Menos A, sí. Y esto después, con un ejemplo numérico, tómenlo para darse cuenta. O sea, bueno, ahora lo hacemos con esto, concretamente. Yo si tengo X menor o igual a 2, quiere decir que entonces significa que los X tienen que estar comprendidos entre menos 2 y 2, ¿no? Sí. O sea, pero si probamos, ¿no? Tiramos un número que está acá adentro, pruebo, ¿no? No sé, por ejemplo, no sé, el 1 verifica. Claro, porque el módulo de 1 es 1 menor o igual a 2. Si pongo, no sé, Sí. menos 1, menos 1,5, el módulo de menos 1,5 es 1,5 menor o igual a 2. ¿Está? Por esa razón. Sí. Pues si pongo módulo mayor a 2, quiere decir que X tiene que ser mayor a 2 o X menor a menos 2. ¿Está bien? Si yo pongo, no sé, 3, que está acá, módulo de 3 es mayor a 2, y pongo menos 5, módulo de menos 5 es 5, y 5 es mayor a 2. Por eso, viene así. Entonces, yo una vez que me saqué de encima el módulo, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Que vale esto, ¿no? Bueno, esto lo pueden escribir así también, ¿eh? Vale, esta cuadrática para los X comprendidos entre menos 2 y 2, y esta función constante, ¿no? Para X mayor a 2 o X menor que menos 2. ¿Sí? ¿Está bien? Está bien. O si lo quieren desdoblar para que se entienda mejor, puedo decir, bueno, para ir en orden, vale menos 2 si X es mayor a 2. Vale esta expresión cuadrática si X está entre menos 2, se ve ahí lo que escribo, ¿no? Entre menos 2 y 2, o vale menos 2 si X es menor que menos 2.
¿Está bien? Entonces, cuando la voy a representar gráficamente, ya tengo ahí los 3 tramos. ¿No? Por ahí es más simple verlo así que verlo así. ¿Eh? Yo me quedaría con esto. Pero si ustedes lo hacen así, no pasa nada. ¿Eh? Estamos aprendiendo. Como en primer año. Aquí el tranque. ¿No? ¿Sí? Está bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y eso después, si quieren, lo hacen con GeoGebra. O lo pueden hacer en forma manual. Lo único está cuadrática. Hay que graficar, pero vale solamente acá, ¿no? Si quieren lo hacemos en GeoGebra, como ustedes quieran, ustedes deseen. Pero me parece que no les va a ofrecer mayores dificultades. ¿Eh? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí, sí. El módulo da miedo, pero lo que uno sugiere siempre es sacárselo encima. ¿Y cómo te lo sacás de encima en una inecuación? Cuando vos te pones, esto, bueno, ya te digo, es de elementos, ¿no? Si vos te dices, bueno, resuelva esta inecuación, no sé. Módulo, ya uno ahí se empezó a asustar y encima inecuación. Módulo mayor queda 2x menos 3 mayor a 5 o unión 2x menos 3 menor que menos 5. Sí. Y son las dos inecuaciones sencillas. ¿Te das cuenta? El módulo hay que sacárselo encima, siempre. ¿Está? Sí. Bien, perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, hay que entrar la función partida, ¿no? Entonces tengo función. Se entra primero la expresión, que es menos 2, desde menos 2 hasta más infinito. Ahí. Esto acá. A ver si lo tomo bien. No. Hay algo acá. ¿Qué falta acá? Ahí está, ¿ven? Esto, no, perdón, era de menos 2, perdón, acá está el error. Es de 2 a más infinito. Ahí. Ahí está. Pasa que la línea de comando me queda tapada. Bueno, ese es un tramo. El otro tramo es función. Primero, entonces uno coloca menos 2 por x menos 1, potencia 2. Esto va desde menos 2 hasta 2. ¿Eh? Bueno, lo tengo que achicar un poquito. Termina ahí. ¿Eh? Y después tengo, nuevamente, función. A mano se puede hacer, ¿eh? Pero ya que tenemos GeoGebra lo hacemos. Va a ser ahora la función constante menos 2 desde menos infinito hasta menos 2. Ingreso bien ahí. Uy, se me tapó ahí la cosa. ¿Ustedes lo ven ahí? Ahí está, sí. ¿Ven? Ahí quedó. Ahí tienen la función partida. Entonces, ¿qué pueden decir que pasa en menos 2? Cuando x vale menos 2, ¿qué tengo acá? Tengo una discontinuidad, ¿no? Esto lo vamos a estudiar, vamos a ver que es una discontinuidad esencial con salto finito. Finito. ¿Y qué pasa en 2? ¿Cómo es la función acá? Continuo. Continua, exacto. Empalma ahí. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Lo importante acá es esto. Bueno. Perdón.
ven que no puedo colocar acá mayor o igual o acá, o sea que tiene que estar bien colocado esto, ¿no? Acá esta función partida está definida para todos los valores reales. La representación gráfica es esta, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo, profe, tengo una duda en el trabajo práctico en el 5, Sí. en el 2G. A ver, espérate que volvemos a abrir el 5. Abrimos el 5 ahora. Aguardame. 2G. 5. Ahí estamos. Ya lo vuelvo a abrir. Pueden preguntar de lo que quieran, chicos. El siguiente práctico 1 también. Pero bueno. Me decías el 2. Sí, el G. El G. Sí. A mí el dominio me dio todos los reales excepto 3. Porque, Sí. o sea, yo entendí como que si pongo -3, me queda 0 arriba y 0 abajo. Claro. ¿Y cuánto da 0 dividido 0? Está buena la pregunta. No se puede hacer. Claro. Pero la cosa es que después en los resultados me decían que también podía ser -3. A ver, espera. Y me quedó la duda, por eso. A ver, espera. Puede ser que esté el resultado errado, ¿eh? Era el 2G. Espera. Sí, en 2G. El 2G. Puede ser que esté errado. El 2G. El dominio son los reales menos el -3 y el 3. Sí, está bien. No, está bien el resultado. Ahora, vos pensá, ¿no? Entonces -3 también puede ser. -3 no pertenece al dominio. ¿Se entiende? Porque, a ver, vos cuando planteás el dominio de una función racional fraccionaria, ¿qué es lo que tenés que hacer? Vamos a copiarla acá. Tenés que buscar un número que cancele el denominador. Claro. Yo resuelvo. Pero no tiene que ser que no cancele tampoco al numerador. No, porque vos, a ver, si yo quiero calcular, bueno, a ver, yo cuando resuelvo esta ecuación, bueno, mira, x igual a 3 o x igual a -3, ¿no? Por eso yo escribo el dominio de f, reales, menos el -3 y el 3, ¿está bien? Ahora, ¿tu duda es con el -3? Si vos tenés que calcular la imagen de -3, tenés un 0 en el denominador. ¿Está? No podés dividir por 0. ¿Se entiende? Por eso lo quitás. Que te quede 0 en el numerador, bueno, pero cualquier número dividido 0, inclusive 0, no tiene resultado, porque la división por 0 no está definida. ¿Está? ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. ¿Queda claro esto para todos? Ojo con hablar de indeterminación, porque muchos dicen, ah, sí, te quedó 0 dividido 0. Esto es una indeterminación. No. Eso lo vamos a estudiar en el límite, cuando hay tendencia. Pero 0 dividido 0 no tiene resultado. ¿Está? O sea, alguno puede decir, bueno, si vos haces 5 dividido 0, ningún número multiplicado por 0 te da 5. Si vos haces 0 dividido 0, cualquier número que pongas acá sí te da. ¿Está bien? Pero no podemos
determinar cuál es el número. Por eso, la función claramente en menos 3 no está definida. Es más, la gráfica tiene ahí un agujero. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Siempre lo que hacen para determinar el dominio de una racional fraccionaria, igualan a 0 el denominador. Y ahí tienen los valores que tienen que excluir. ¿Sí? Lo que pasa que acá, claro, en estas, esto yo creo que lo aclaramos, ¿no? La x más 3 sobre x cuadrado menos 9. Cuidado con esto. Cuidado si uno hace esto. Uno tiene que hacer la salvedad de que x sea distinto de menos 3. ¿No? Si no, no está bien que me quede esto así después, ¿no? Hay que hacer esta salvedad. Entonces uno puede pensar que la gráfica de esta es la misma que esta, y si es casi la misma, excepto el punto. El punto de abscisa x igual a menos 3. ¿Sí? Ojo con eso. Esto se suele hacer en expresiones algebraicas cuando uno trabaja fraccionarias, ¿no? Y simplifica las expresiones. Si no hacemos esta salvedad, estamos en un problema. Bueno, puedo cancelar un 0. ¿Sí? Bueno, bien. Qué bueno que estén preguntando. Eso está buenísimo. Porque así vamos aclarando algunas cosas. Está buenísimo. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos, de esto? En este ejercicio, Sí, Maite. el menos 3 está en el dominio, pero no es asíntota, ¿no? No está en el dominio. O sea, el menos 3 no está en el dominio, Ah, o sea, claro, quise decir como que lo escribimos como los reales menos el menos 3 y el 3. Y el 3. Lo que pasa es que no tengo asíntota, ¿por qué? Porque no se anula solamente el denominador, se anula numerador y denominador. ¿Te das cuenta? O sea, acá, en menos 3, ¿sí? Se anula el numerador y el denominador. Tengo asíntota solamente en los valores donde se anula el denominador. ¿Está? ¿Se entiende eso? Si yo le doy a x valor menos, o sea, valores cercanos a menos 3, claro, el numerador tiende a 0, el denominador tiende a 0. Pero eso tiende a un valor. Eso lo vamos a estudiar con el concepto de límite. Eso es lo primero que vamos a ver de límite. Porque en realidad, tendencia a 0 el numerador, tendencia a 0 el denominador, se dice que es una indeterminación. Es un cociente de infinitésimo. Eso lo vamos a trabajar pronto. Y si no, la gráfica también. O sea, si yo hago la gráfica, vamos a hacer la gráfica. Esperen que comparto acá GeoGebra. Acá tenemos los casos donde hay factores comunes en el numerador y en el denominador. Entonces tenemos x más 3 sobre x al cuadrado menos 9. Estoy teniendo problemas con la grabación del Zoom, que a veces queda cortado, no sé por qué queda cortado. Por eso les digo que tengan, bueno, si en algún momento después ven los videos, aparecen a veces cortes, no es que lo hacemos nosotros los cortes, están se ha cortado porque se ve que se cuelga la máquina, qué sé yo. Acá está, ¿no? ¿Ves que la asíntota está solo en x igual a 3? Es la recta vertical x igual a 3. En menos 3, claro, GeoGebra no me marca el agujero acá. En menos 3 valdría menos un sexto. Yo tendría que colocar, si lo voy a, no sé, voy a armar un apunte, yo tendría que colocar, bueno, es menos 3 menos un sexto. Ese punto ahí, en realidad, habría que colocarlo tipo agujero, ¿no? Habría que hacer esto, para que quede mejor.
porque el GeoGebra no me marca esto. Pero en ese punto no hay función. La imagen de -3 no sé cuál es, ¿se entiende? Por eso uno puede pensar, ¿es una homográfica? Porque tiene el aspecto de homográfica. Y sí, es casi como esta, ¿no? ¿Por qué digo casi? Lo que pasa es que en -3 no tengo imagen en esta. En esta sí tengo imagen en -3. La imagen de -3 es -1/6, ¿se entiende? Ese -1/6 lo saqué de hacer 1 dividido en -6, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? ¿Está? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, les van a surgir seguramente para la semana que viene, ¿eh? Y está bueno que estén trabajando, eso está buenísimo, este grupo es muy bueno. Buen grupo de trabajo, ¿eh? Eso es importante, porque justamente cuando uno se pone a resolver ahí es donde empiezan a aparecer las dudas. Está bueno hacer las aclaraciones. Recuerden que siempre, bueno, pueden preguntar obviamente, pero que uno tiene formas de verificar, de ir viendo. El gráfico es una manera, ¿no? Porque uno preguntaba, bueno, o la pregunta acá concreta era, ¿puede afirmar que la función tiene 2 asíntotas verticales? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? No, no tiene. No, tiene solo en x igual a 3. Porque cuando x vale 3 se anula solamente el denominador, ¿no? ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, podemos ir avanzando con inversa, salvo que tengan alguna otra pregunta, chicos, ¿eh? Si no, está el grupo durante toda la semana abierto, ¿eh? El grupo está abierto las 24 horas, los 7 días de la semana, para cualquier duda que quieran, a lo que tengan que preguntar, ¿no? Bueno. Vamos a avanzar en, no sé, repito, ¿tienen algo para preguntar? Sin miedo, chicos, ¿eh? Pregunten lo que haga falta. Bueno, vamos a avanzar entonces con función inversa, que es lo que nos quedó pendiente de la vez pasada, ¿eh? El apunte ya lo tienen subido igual, el manuscrito, pero vamos a ir recorriendo. Con respecto a los videos, creo que se los dije, lo reitero, no sé si estaban todos conectados. Hay unos videos cortos que armamos el año pasado. Son videos muy fríos porque están armados sin los alumnos. Pero bueno, les puede servir como repaso. Igual es importante que lean. Los recortes de Larson están buenos para ir incorporando el conocimiento. Perdón. Estos manuscritos que compartimos para ganar tiempo, sirven, pero a veces hay ciertas cosas que nosotros omitimos, ¿no? Porque es lo que tenemos para las clases, ¿no? Nos ayuda a memoria que uno tiene para las clases, por eso a veces hay omisiones. El libro va explicando paso a paso, por eso es importante que se vayan habituando a leer, porque en la carrera van a tener que leer, ¿no? Después si hacen un posgrado también van a tener que leer más todavía. Bueno, nosotros habíamos trabajado la vez pasada la composición de funciones. ¿Quién me resume esto? A ver, ¿quién se anima a hacer un recordatorio de la composición de funciones? Como que hay una función dentro de otra. Bueno, bien. Eso sería una forma, ¿no? Pero básicamente, ¿qué significa componer las dos funciones? Si aplicar primero una y después la otra. Exactamente, claro. Si yo veo o pienso a la función como una máquina que me procesa números, si tengo fog, ¿no? Primero aplico
G y luego F. O sea, al X le aplico G y el resultado después le aplico F. Por eso Fog es F de G de X, por definición, ¿no? El orden en el que se escribe, recuerden que era inverso al orden en el que se aplican las dos funciones. ¿No? ¿Sí? El tema es el dominio de esta nueva función que obtengo, porque yo obtengo una nueva función al hacer la composición. Pero ¿qué tiene que pasar para que se pueda hacer? ¿Cuál es la condición fundamental acá? ¿Qué tiene que pasar con la primera que aplico? El conjunto imagen de la primera que aplico. Pertenecer a la siguiente. Claro, tiene que estar dentro del dominio de la segunda. O sea, los valores que me tira, yo se lo digo así vulgarmente entre nosotros, ¿no? O sea, los valores que me tira la primera, los tiene que admitir la segunda, los tiene que poder procesar la segunda. ¿Eh? Esa es la cuestión, para que yo pueda hacer la composición. Si no, también se puede, pero con restricciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Eso fue lo que trabajamos la vez pasada. Sí. Ahora, bueno, habíamos visto este ejemplo, ¿no? F y G, si hacemos Fog, primero estoy aplicando G, después F. Entonces uno grafica acá dominio de imagen, pero lo que más importa es esto. El conjunto imagen de la primera y el dominio de la segunda, que encaje el conjunto imagen de la primera en el dominio de la segunda. Si encaja no hay problema, ¿ven? Acá que encaja, los valores que me tira la primera, que es una raíz cuadrada, valores positivos o cero, están dentro de los reales que admite esta función lineal. Entonces la composición la puedo hacer. Las restricciones, el cálculo es re simple, ¿no? Porque es, como dijeron por ahí, una función dentro de otra, claro. O sea, yo, f de g de x es f, en este caso, ¿no? De la raíz cuadrada de x. Y f de algo es 4 menos ese algo, ¿no? Es 4 menos raíz cuadrada de x. ¿Está bien? Y el dominio de esta nueva función que obtuve, porque es una nueva función la que obtuve, es una operación entre funciones la composición. ¿No? Así como uno puede sumar, restar, multiplicar, dividir funciones, uno las puede componer. Y el dominio acá, efectivamente, es el dominio de la primera función que aplico. ¿Eh? No tuve que hacer ningún tipo de restricción. ¿Está? ¿Estamos? Ahora, ¿da lo mismo hacer Fog que Goff? O sea, que hacer esta otra. ¿Es lo mismo? No, cambia, porque, claro, yo acá pongo primero la máquina G y después la máquina F. La salida de la máquina G alimenta la máquina F. Ahora es al revés. Primero aplico F, la salida de la máquina F me alimenta la máquina G. ¿Está? Entonces, acá cambia la cosa. ¿Ven? Yo cuando pido esto, también, acá la condición fundamental es que el conjunto imagen de la primera función que aplico está incluido en el dominio de la segunda. Entonces, cuando yo dibujo acá tengo conjunto imagen de F, que son todos los reales, y el dominio de G, que son los reales positivos con el 0. Yo veo que no encaja, ¿no? No está incluido este conjunto en este. Por eso, ¿qué hicimos acá? ¿Qué hicimos acá? Suprimir. Claro, suprimimos, o sea, quitamos los valores negativos para que pueda encajar este conjunto acá adentro. ¿Se entiende? Para que pase esto. Lo que pasa que la restricción que yo hago acá repercute en el dominio de la primera. ¿Se comprende? Por eso uno plantea, bueno, la primera función que aplico, que es esta, me tiene que dar valores positivos o cero. ¿Por qué? Y porque esos valores después van a ingresar en la raíz cuadrada. Si yo en la raíz cuadrada ingreso un número negativo, soné, porque no tengo resultado real. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces me queda f menos x. Profe, Sí. ¿podemos hacer el ejercicio 1 de la guía como para ver cómo se hace bien completo? Porque Sí, ese es un caso donde también hay que restringir. Lo hacemos, sí, sí, sí. Ahora lo hacemos. Sí, tranquilo, ahora lo hacemos. Porque, ¿se comprende este? O sea, yo acá
ahora lo hacemos, ¿eh? Yo acá, al quedarme esto, x menor o igual a 4, ¿no? Yo suprimo los valores mayores. Entonces, el dominio de la composición pasa a ser este conjunto, se restringió. ¿Ven? Lo corté. ¿Por qué corté esta parte? Y porque yo meto, no sé, ingreso el 5, la función f me da -1. Y si después tengo que hacer la raíz cuadrada de -1, ahí soné. Bueno, me da ahí la unidad imaginaria ahí, pero eso es muy complejo, pero en reales no tengo solución. ¿Se comprende eso? O sea, después el cálculo es muy sencillo. El cálculo, no hay problema. G de f de x es g de 4 menos x. G de algo es la raíz cuadrada de algo. Y acá corroboro esto, ¿no? Que efectivamente el dominio de Goff, justamente, uno plantea, si a uno le dan esta función irracional, algebraica, uno dice, bueno, el radicando tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer entonces el de la guía, el que preguntaba, no me acuerdo quién era el que hablaba ahí. Vamos a abrir la guía y lo planteamos. Después vemos lo de inverso, igual tenemos todavía un poquito de tiempo. A ver. Esta es la última guía. Y los resultados chequéenlos, porque a veces, ya les digo, lo que pasa con las respuestas es que cuando armamos la guía en un principio, bueno, una vez se manda una macana o lo sacó de un libro y lo corregimos en clase en general y después nos olvidamos de modificarlo en la guía. Y en la presencialidad, como la guía no la tenemos impresa. Bueno, ¿cuál decías? Perdón. ¿Cuál querías trabajar? Hola, profe, Nadia. Nadia. El ejercicio 1 del trabajo práctico 6. Acá está, sí. Bien. ¿Con cuál tenías dudas? No, yo los hice, lo que pasa que no sé si me falta hacer algo más. Yo hice de cada función, saqué el dominio, la imagen, después saqué tanto Sí. de Goff como de Fogg el dominio. Sí, ¿Pero sí. es eso nada más? Claro, el tema es ver si hay algún tipo de restricción. Ahora, bueno, hacemos si quieren alguno completo. Yo voy a ver si podemos, aunque sea o si no, inventar alguno. Yo para no agotarles los que tienen ahí. Lo que pasa que, a ver, lo que uno tiene que ver es eso. Yo voy a ver si voy a inventar alguno de última. Voy a inventar alguno. Yo más que Pero nada... alguno donde haya que restringir. Claro. Vamos a inventarlo. Vamos a inventarlo así. Yo para no sacarles esto, porque prefiero que trabajen con eso. Y más como tienen la respuesta. Y si la respuesta, bueno, no está bien, ahí sonamos, ¿no? Pero en general, aguarden un segundito, a ver si tengo acá algo armado. ¿Para qué no? Pero bueno. Bueno, voy a inventarlo, no importa, no se preocupen. No estoy buscando que me quede sin hojas. A ver. Acá está. No, pensé que me había quedado sin hojas, estaba en el orden. Ahí está. Bueno. Mira, vamos a hacer uno completito. Se ve ahí, ¿no? No sé, yo voy a ver si me acuerdo uno que hicimos el otro día con el otro grupo, o parecido. Tenemos F, tenemos G. Hemos hecho uno, me parece que era así, el que habíamos hecho, o parecido. Y nos piden, por ejemplo, Fogg. Fogg, ¿no? Obtener Fogg. Fogg, por definición, es f de g de x. El cálculo es sumamente sencillo. Lo que pasa es que lo que hay que ver es que encaje qué cosa, qué tiene que pasar acá para que yo pueda hacer la composición.
Las imágenes, O sea, el conjunto imagen de G, ¿no? sí, que encajen en F. Claro. Que pase esto. ¿Sí? Ahora, G es una función cuadrática, ¿no? Está bien, está factoriada. La puedo pensar así también, ¿no? Y se cuadró el binomio ahí. Profe, Sí, ¿qué es el simbolito que hace cuando pone imagen y dominio? Ahí. esto es incluido, es un conjunto Sí. incluido en el otro. ¿Y la rayita abajo sería? Porque puede ser igual, Ajá. Ok. pueden ser iguales, basta que esté incluido. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿no? El conjunto imagen de esta función cuadrática, que también la puedo ver, bueno, lo hacen con GeoGebra, es la parábola básica desplazada, ¿no? 2 hacia la derecha. Sería esta, bueno, dibujar acá es medio bromado. Sería esta más o menos. Acá cortaría en 4. Esta parábola es esta. ¿Cuál es el conjunto imagen de esa parábola? De 0 a más infinito. De 0 a más infinito. O sea, 0 más infinito. Entonces yo me pregunto, ¿no? Esto entre signos de pregunta. ¿Cuál es el dominio de F? Los reales menos 1. Los reales menos el 1, claro. ¿Se cumple esto? O sea, yo tengo acá acá tengo más infinito, menos infinito, ¿no? Tengo de 0 a más infinito. Estos no están. Este es el conjunto imagen de G. ¿Sí? Ese conjunto, estos, ¿no? De 0 a más infinito. Acá tengo los reales menos el 1. Saco el 1 acá. ¿Sí? Este conjunto, ¿está dentro de este? Sí, menos el 1. Ah, bueno, el 1 es un problema. Es una piedra en el zapato. No, o sea, ¿se entiende que esto no se cumple? Esto no se cumple. Está acá adentro, porque justamente el 1 no está. ¿Está bien? ¿Y no habría que restringir el valor que haga que la función nos dé 1? Exactamente. Reitera eso. ¿Qué habría que restringir? Hay que G, en la función G habría que restringir los valores negativos y el valor que hace que la función nos dé 1. valores negativos no, porque acá no hay problema. No tengo problema. El problema acá es el valor que hace que G me dé 1. ¿No? Entonces, ¿cómo lo resuelvo eso? ¿Qué tengo que hacer ahí? Hacer G igual a 1. G igual a 1, exacto. Hago esta ecuación. ¿Qué valores hacen que me dé 1? ¿Cómo resuelvo esa ecuación? Bueno, raíz cuadrada en ambos miembros, ¿no? Guarda con esto. Raíz cuadrada de 1 es 1. Revisen las cuentas, chicos, porque a veces uno se manda una macana. Bueno, entonces me queda x menos 2 igual a 1 o x menos 2 igual a menos 1. Me quedó x igual a 3 o x igual a 1, ¿no? Me queda menos 1 más 2. ¿Está? Entonces, fíjense, el dominio de F, que lo tengo acá, el dominio de F, que originalmente había borrado el 1, ¿no? El 1 ya estaba borrado en el dominio de F, ¿no?
No, perdón, esta es G, no. Estoy hablando cualquier cosa. Este es el dominio de G, perdón. Después igual lo voy a tener que borrar esto. El dominio de G, ¿cuál es? ¿Cuál es el dominio de G? Reales. Todos los reales. ¿Y qué le tengo que borrar entonces? Ahora sí, bueno, yo una vez que dije todos los reales le borro el 1, ¿no? ¿Y cuál más le tengo que borrar? El 3. El 3, claro. ¿Sí? Y ahora sí puedo hacer la composición, efectivamente. ¿Estamos? Porque repito, el dominio de G son todos los reales. Bueno, la imagen de G, como lo acaban de decir, ¿sí? Originalmente, ¿no? Es de 0 más infinito. ¿Está bien? Bueno, dominio de F. Esto ya lo escribimos. Eran los reales menos el 1. Y un punto imagen de F, bueno, no viene al caso ahora, pero son los reales menos el 0. Entonces, yo para poder hacer la composición, tuve que borrar acá el 1. Pero borrar el 1 me llevó a que tengo que borrar en el dominio estos dos. ¿Está bien? O sea, como G tiene como dominio todos los reales, borré estos dos. ¿Por qué borré estos dos? Porque yo le doy justamente estos dos valores, cualesquiera de estos dos, la imagen va a ser 1. Y F, que es la segunda que aplico, en 1 tiene problema. ¿Se entiende? Por eso, el dominio, en este caso, de Fogg, ¿quién va a ser? No van a ser todos los reales. No siempre el dominio de la composición es el dominio de la primera función. Porque si tengo que hacer una restricción para que se cumpla esto, esa restricción va a repercutir acá, ¿no? Va a ser entonces los reales menos quién. Menos 1 y 3. Menos el 1 y el 3. ¿Se entiende esto? ¿Se ve? ¿Está claro? ¿Sí? O sea, el tema es que cuando uno tiene que hacer una restricción, cuando hay que hacer la restricción, hay que mirar, bueno, esto que acabamos de decir, esa restricción repercute después. Acá no tuve que sacar un intervalo, tuve que sacar esos dos valores, bueno, por las funciones que venían dadas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hay forma de graficarlo, profe, esto, para comprobar algo? Mirá, lo que se puede hacer, lo que vos podés hacer, es decir, bueno, a ver, la voy a calcular a la función compuesta. Ya el dominio lo tengo. Ahora la voy a calcular para corroborar, ¿no? Fíjate, ponemos igual acá. F de g de x es f de quién? De x menos 2 al cuadrado, ¿no? F de algo es 2. Ese algo menos 1. Claro, puedo hacer la gráfica de esta función en GeoGebra. Pero yo veo claramente que cuando x vale 1, me queda 1 menos 2 menos 1, al cuadrado 1, 1 menos 1, 0. Estoy en el horno porque me queda un 0 como denominador. Cuando x vale 3, tengo 3 menos 2, 1. 1 al cuadrado 1 menos 1, 0. También tengo un 0 en el denominador. Entonces, claramente el dominio, bueno, acá está escrito, ¿no? Podemos escribir el dominio de Fogg, que es esta, son los reales, menos el 1 y el 3. Porque son los valores que si yo los reemplazo acá me traen problemas. Más. No puedo, me queda un 0 en el denominador. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Profe? Sí. Sí, profe. ¿Podría volver a mostrar el cálculo auxiliar cuando hicimos C igualado a 1?
¿Sí? Espérate que lo... Acá, Sí, Sí. ahí está, gracias, sí. Revisen las cuentas, porque a veces en este contexto que uno está pendiente, porque a veces se conecta, desconecta, uno se manda alguna macana. Los errores, chicos, de cuentas no se cuentan en el examen. Se mandan un error de cuenta, está bien, no pasa nada. El tema es que planteen bien el ejercicio. Porque equivocar nos equivocamos todos. Y más con los nervios de un examen. Por eso ténganlo siempre presente. No invalida un ejercicio que esté mal el resultado porque si se olvida no se le va al cuadrado un número. No es un problema ese. En general, cuando uno tiene tiempo, uno verifica. Entonces, cuando uno se manda una macana y uno va al gráfico y dice, no, ¿qué dónde está? Y uno empieza ahí a rastrear dónde está el error. Bueno. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Estamos bien con esto? ¿Sí? Profe. Sí. ¿Podés primero tipo plantear la composición y ahí sacar el dominio? ¿Y sería lo mismo? Tipo sin hacer restricciones. Buenísima la pregunta, buenísima. La semana que viene vamos a ver algún ejemplo donde eso puede fallar. Eso puede fallar en algunos casos. Claro, porque vos decís, ¿para qué me rompo la cabeza con esto si en el fondo después me sale cuando hago la composición, ¿no? O sea, cuando yo hago esto, ya me doy cuenta que tengo que sacar el 1 y el 3. Bueno, eso en algún caso te puede fallar. Porque puede haber una raíz que se te suprime y por eso te digo, en general, en la gran mayoría de los ejercicios que uno hace, uno después lo corrobora y efectivamente. Es más, si vos esto por ahí no te diste cuenta al principio, cuando lo resolviste, lo sacás y después lo corroborás. En general, uno mira el resultado de la función compuesta y ahí uno excluye. Pero puede haber casos donde eso no pase, donde yo no lo vea. Por ejemplo, cuando tenés una raíz cuadrada que después se suprime, si vos la primera función es una raíz cuadrada y después se compensa porque tenés un cuadrado y te vas a equivocar ahí, porque vas a poner como dominio valores negativos y la primera función ya tenés un problema. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Después habría que pensar algún ejemplo concreto. Lo vamos a ver la semana que viene, eso sí queda tiempo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra cosa que quieran preguntar? ¿Estamos bien así? Bueno, vamos a ver en estos 20 minutos que nos quedan lo de función inversa. Así ya tienen para completar la guía. Igual es un tema que no tiene ninguna complicación. Bueno, vamos a abrir entonces el apunte, que ya lo tienen ese apunte. Así lo vamos viendo. 20 minutos lo sacamos. Y hasta ahí el parcial, por supuesto. Bueno. Lo teníamos abierto ya esto. Acá está. Ahí está. Bueno, vamos entonces directamente a inversa, porque había surgido esto para hacer el ejercicio, ¿no? Porque habíamos quedado acá en el ejemplo de composición. Ahí. Bueno, esto después lo miran. Es lo que acabamos de ver. Bueno, función inversa. ¿Qué significa la función inversa? A ver, si yo tengo una función f y me dan un valor, cuando lo ingreso en la función, acá tengo la imagen, ¿no? La imagen del x es f de x. Si yo le aplico ahora a la función, lo que se llama la función inversa, vuelvo al valor inicial, ¿se entiende? Vuelvo al x. O si parto, bueno, de f se le indica hacia la inversa, como f a la menos 1, ¿no?
si tengo, primero le aplico f a la menos 1, ¿no? Obtengo la imagen, f a la menos 1 de x. Si después le aplico f, vuelvo al x. La idea de la inversa es esa, ¿sí? Que si yo aplico una función y la inversa, si hago la composición de una función con su inversa, ¿qué función me da? ¿Cómo se llama esta función? ¿Se acuerdan? Identidad. La función identidad, que a cada x le corresponde el propio x. Que es lógico. Fíjense, a mí me tiran estas dos funciones. Las voy a componer. Voy a hacer fog. Son lineales, no tengo problema, no hay restricción. Por eso la hago derecho viejo, ¿no? Fog es f de g de x, es f de esta. F de esta es 2 por esta expresión más 1. ¿Ven? Distributividad del producto respecto de la suma, tic, 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 me dio x. Gof, g compuesta con f. G de f de x. G de 2x más 1. G de algo es un medio de ese algo menos un medio, ¿ven? Me queda un medio por 2x más 1 menos un medio. Distributivo del producto respecto de la suma, me da x. Efectivamente son inversas, una respecto de la otra. ¿Se entiende? Ese es el concepto de inversa. Y solamente acá, en este caso, como está escrito acá, fog es igual a gof. Cuando yo compongo una función con su inversa, siempre llego a la función identidad. Pero hay algo que es importante, que ahora vamos a trabajar. Que para obtener la función inversa debo asegurar la biyectividad. Esto creo que lo van a trabajar en álgebra también. Si ya no lo vieron, si no, no importa. Yo tengo que asegurarme, para obtener la inversa, que la función sea biyectiva. ¿Se acuerdan? Profe. Sí. Hay una chica que escribió algo en el chat. A ver, perdón, ¿eh? Sí. Ah, me dice... si puede explicar de nuevo que se me... Sí, sí, lo repetimos ahora. Sí, sí. Mirá, Sí, nosotros yo cuando... igual. ¿Cómo, Se cómo? trabó todo. A mí personalmente también se me trabó todo y se me desconectó y tuve que volver a entrar y no escuché como la parte del principio. Bueno, ahora lo repetimos. Sí, sí, no hay problema. Sí, porque por eso vi que yo en cuanto veo que se conectan y me aparece un cartel, los admito. Bueno, la idea de la función inversa es que si yo tengo una función cualquiera, ¿no? F. Si le aplico x, obtengo f de x. La imagen. Si le aplico otra función, que es justamente la inversa, no cualquier función, la inversa, vuelvo al x. Esa es la idea de función inversa. Si yo compongo una función con su inversa, vuelvo al valor original. ¿Y cuál sería esa función inversa? Bueno, eso justamente es lo que vamos a ver ahora, cómo se calcula. Hay que calcular la inversa. Lo mismo acá, ¿no? Si yo primero aplico f a la menos 1, se indica así la inversa. Si primero aplico al x, f a la menos 1, ¿no? Esta es la imagen del x a través de f a la menos 1, ¿no? Si yo a este número le aplico f, vuelvo al valor inicial. Esa es la idea de la inversa. Si yo compongo una función con su inversa, vuelvo, me tira el mismo número que tengo originalmente. ¿Sí? El cálculo, fíjense, a mí me tiran estas dos funciones. Para calcular es hacer una composición, ¿ven? Fog es f de g de x, f de esta expresión. F de algo es 2 por ese algo más 1. ¿Ven? Tic, 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 tic. Acá lo mismo. Gof es g de 2x más 1. G de ese algo es un medio de ese algo menos un medio. Efectivamente son inversas una de la otra. Ahora, a ver, mira, vamos a verlo con un ejemplo numérico. Yo a veces estoy copiando acá, ¿no? Yo probé que son inversas una de la otra, pero ¿qué significa esto? Miren acá. Si yo aplico f, ¿no? No sé. F de 3, ¿cuánto me da f de 3? Siete. 7. Ahora, si yo saco g de 7 ahora,
Si yo a esta le aplico el valor que me dio, 7, ¿qué me va a dar si es inversa una de la otra? Me va a volver a dar 3, ¿se entiende? 3. Claro. Es 1/2 por 7 menos 1/2. Claro, 7 medios menos 1/2. Son 6 medios, 3. ¿Está? Por eso, esta es inversa de esta. Yo debería escribir que si f de x es 2x más 1, f a la menos 1 de x, ojo, f a la menos 1 no es 1 sobre f, es la notación, es esta. Claro. O al revés, si yo parto de esta, por ejemplo, g de 2. ¿Cuánto es g de 2? Es 1/2 por 2 menos 1. Es 1 menos 1/2, es 1/2. Si yo ahora hago f de 1/2, ¿no? Es 2 por 1/2 más 1. Es 1 más 1. 1 más 1 es 2, ¿no? Profe, no se llega a ver lo último. Ah, perdón. Ahí está, ahora sí, perdón. Ahora sí. Gracias. Chiflen, cuando hay algo que... Porque a veces uno se pone a escribir. ¿Se entiende? O sea, yo partí de 2, le apliqué G. Y después le apliqué F al resultado y volví al valor inicial. Ese es el concepto de inversa. ¿Está? ¿Se entiende eso? ¿Queda claro? Entonces, miren acá. Acá pusimos algo, que para encontrar la inversa, la función tiene que ser biyectiva. ¿Se acuerdan el concepto de biyectividad? Tenía que ser inyectiva y tenía que ser Sí, eso lo sobreyectiva. habíamos visto. Claro. La sobreyectividad, bueno, uno elige el conjunto imagen, lo determina, ¿no? El conjunto más chico, bueno, en el sentido de eso de chico, bueno, para que sea sobreyectiva, ¿no? Pero la inyectividad, lo que quería decir es que valores distintos me den imágenes distintas, que no haya dos o más valores con la misma imagen, que la función fuera estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Sí? Por eso es importante que yo me asegure, ¿sí?, la inyectividad. ¿Está bien? Bueno, y la biyectividad. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque cuando uno piensa en la función inversa, ¿sí?, es cambiar todo. ¿Está? El dominio pasa a ser imagen, la imagen pasa a ser dominio. ¿Está? Bueno, ahora vamos a aclarar esto. Fíjense, me dan esta función, me piden que obtenga la inversa. Bueno, primero verifico que esta función es biyectiva, ¿no? Yo esto lo puedo graficar inclusive en GeoGebra, esta función. Esta función es siempre creciente. Ahora lo graficamos al toque acá con GeoGebra, ¿no? Ah, lo cerré, bueno, lo abro. Vamos a hacerlo con GeoGebra. Acá. Ya comparto. Es raíz cuadrada igual a la raíz cuadrada de x más 1. ¿No? ¿Ven? Es siempre creciente. Si yo escribo el conjunto imagen de 0 a más infinito, bueno, lo escribo así el conjunto imagen, es biyectiva, ¿se entiende? ¿Se comprende eso? Por ejemplo, esta función no es biyectiva. ¿Por qué digo que no es biyectiva? Bueno, si yo defino el conjunto imagen de 0 a más infinito, es sobreyectiva. Ahora, ¿por qué no es inyectiva? Porque si yo trazo una recta horizontal, ¿se acuerdan? La corta en 2 puntos. ¿Sí? Tendría que cortar en 1. Claro. Por ejemplo, acá, ¿no? Si yo hago esto. Fíjense que hay dos elementos, menos 2 y 2, que tienen como imagen 4.
La inversa no va a ser función. Pues yo me planteo la relación inversa, eso de álgebra, la relación inversa, si yo cambio los pares ordenados, 4 tendría 2 imágenes. ¿Está bien? ¿Se entiende por qué uno pide biyectividad para sacar la inversa? Además, si yo pongo como, digamos, como conjunto de llegada, ¿no?, todos los reales, va a haber valores que no van a tener imágenes cuando yo me planteo la inversa. Por eso pedimos biyectividad, ¿sí?, para hallar la inversa. El cálculo de la inversa es muy sencillo. Es como el cálculo de la composición. El cálculo no es un problema. El tema es la existencia. Por eso yo acá, en esta, como me aseguro que es biyectiva, puedo encontrar la función inversa. Y la función inversa, el cálculo, es sencillo, porque ¿cómo se hace el cálculo? Y bueno, uno despeja X, ¿ven? Se hace el despeje, acá, elevado al cuadrado a ambos miembros, paso el 1, se ve eso, ¿no? Y después cambio la variable. El resultado final es cambiar la variable, porque uno generalmente está acostumbrado a la variable X, ¿no? Trabaja con variable X. Acá obtuve la inversa. Pero fíjense, acá hay un gráfico, bueno, es mejor lo que hace GeoGebra, ¿no? Esta es la función que me daban. Esta es la inversa. Tengo solamente esta rama de la parábola. ¿Estamos de Y acuerdo? ahí en esa que se cortan las dos en un punto, Sí. en ese punto las dos tendrían la misma imagen. Y en ese punto la otra tiene la misma imagen. Sí, ese no es un problema. Voy a llegar a calcularlo. Ahora, ¿qué propiedad qué tienen las gráficas de una función y su inversa? Simetría con respecto a la función identidad. Tienen la respecto a- simetría, exacto, exactamente. Y ahora vamos a ver el porqué de esa simetría. Pero esto está más o menos claro. Fíjense, vamos a alejar un poquito. El dominio de f es de -1 a más infinito, de la raíz cuadrada, claramente, ¿no? La imagen es de 0 a más infinito. Yo el conjunto de imagen, si yo pusiera, ¿no?, como, digamos, como conjunto de llegada, los reales no sería sobreyectiva. O sea, elijo el conjunto más chico, ¿no? Entonces, yo al definir f de esta manera, bueno, f claramente es biyectiva. Bueno, admite inversa, la obtuve. Ahora, fíjense cuál es el dominio de la inversa. El dominio de la inversa, ese conjunto imagen de la función original, ¿ven? Está definida de 0 a más infinito la inversa. Bueno, y la imagen de la inversa, obviamente, que es de -1 a más infinito, coincide con el dominio de la función que me da. ¿Está? ¿Sí? Ahora, fíjense, después miramos esto. Algunos pares de la función que viene dada, ¿no? Por ejemplo, a 0 le corresponde 1, ¿no? ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 0 más 1 es la raíz cuadrada de 1, que es 1. A 3 le corresponde 2, y acá yo reemplazo por 3. 3 más 1 es 4, la raíz cuadrada de 4 es 2, ¿no? Bueno, todos estos pares, a infinitos, ¿no?, pertenecen a f. La inversa, los pares tienen las componentes cambiadas, ¿no? Porque la inversa ahora es, ¿qué hago con el número? Lo elevo al cuadrado y le resto 1. Hago 1 al cuadrado 1 menos 1, 0. 2 al cuadrado 4 menos 1, 3. 3 al cuadrado 9 menos 1, 8. ¿Ven? Los pares tienen las componentes cambiadas. Por eso la simetría. Pues fíjense, acá está el punto 2, 3 y acá está el punto 3, 2. ¿Se dan cuenta? Y así con todos. Por eso la gráfica tiene esta propiedad de simetría. ¿Está bien? Pero repito, para obtener la inversa, para que exista la función inversa, para que la relación inversa sea función, porque en definitiva una función es un vínculo entre números reales, ¿no? Yo necesito eso, pido biyectividad. Y si no hay biyectividad, uno lo que tiene que hacer es una restricción, que ahora lo vemos, ¿no? Pero fíjense, bueno, otra cosa, una vez que yo obtuve, que calculé la inversa,
la función inversa, tengo que verificar, hacer la composición de las dos, ¿ven? Bueno, acá como estoy para los x mayores o iguales que 0, el módulo me queda una raíz cuadrada de x al cuadrado, no lo escribo, me queda directamente x, ¿no? Bueno, lo haga como lo haga, llego a la función identidad. Efectivamente, corroboro que esta es la inversa. Esto hay que hacerlo, ¿eh? Para verificar. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, si me piden la inversa de una función que no es biyectiva, bueno, este es el ejemplo clásico, ¿no? De esta función que no es biyectiva, porque está definida de los reales en 0 más infinito, ¿no? Generalmente uno dice, bueno, esta va de R en R, pero para asegurar la sobreyectividad, yo el conjunto imagen lo escribo, o sea, veo cuál es la imagen. O después vemos cómo lo determinamos. Pero fíjense que yo en esta concretamente, ¿qué hago para que sea biyectiva? Y le saco una parte. Le saco esta rama. ¿Ven? Me quedo con la rama que está acá, de la parábola. Si yo escribo como dominio de 0 más infinito, acá sí la hice biyectiva esta. Por supuesto con el conjunto imagen de 0 más infinito, ¿no? Al haberla hecho biyectiva, efectivamente, entonces sí, puedo encontrar la inversa. ¿Ven? El cálculo de la inversa es despejar x y cambiar la variable. La inversa, obviamente, de la función igual a x al cuadrado es la raíz cuadrada, no la función raíz cuadrada. Es la operación inversa. Y veo claramente acá que cuando las compongo me queda f de raíz de x, es raíz de x al cuadrado. Bueno, acá al revés, es la raíz cuadrada de x al cuadrado. No pongo valor absoluto porque estoy para los positivos, ¿no? Y esto, bueno, es importante, ¿eh? O sea, yo cuando tengo que encontrar una función, la función inversa, me da la expresión, tengo que mirar primero que sea biyectiva. Y si no, hacer la restricción mínima. ¿Sí? ¿Está más o menos claro eso? Bueno, acá hay otro ejemplo, después lo miran ustedes, pues no tenemos tiempo ya. Acá hay otro ejemplo de encontrar la inversa. Esta es una función. ¿De qué tipo de función es esta? Me queda un minuto. ¿Qué tipo de función es esta? Homográfica. Homográfica. El dominio ya lo tenemos, los reales menos el 3. La imagen, hay que quitar donde tengo la asíntota horizontal, ¿no? Es biyectiva. Las homográficas son siempre crecientes o siempre decrecientes, estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes. Y el cálculo, bueno, es por ahí un poquito más largo, pero no complicado, no hay nada complicado. Y después lo que hago, bueno, es hacer la composición. Entonces después lo miran ustedes, ¿eh?